A continuación voy a explicar la lámina número 23 del curso. Básicamente esta es una lámina, una continuación de la lámina 22, donde estábamos desarrollando el dibujo de vistas ortogonales a partir de una vista e isométrico. En esta lámina número 23, a diferencia de la 22, vamos a tener que dibujar trazos con arcos en alguna de las vistas ortogonales. Y por eso es que la hemos dado de manera separada a los trazos rectos que estuvimos viendo en la lámina anterior. Para ello, en primera instancia, vamos a analizar al objeto que queremos dibujar. Vemos que tenemos un objeto irregular de una geometría que está compuesta por trazos en líneas rectas y otros trazos por líneas de arco. Vemos que aquí donde estoy señalando, en esta zona, que va desde el punto C, toda esa zona que acabo de dibujar es una zona que tiene un filo el cual es oculto. No se ve en el isométrico y hay que tenerlo en cuenta para efectos del dibujo que vamos a desarrollar. Vean que está compuesto por un sólido. El objeto que vamos a dibujar es un sólido, pero que tiene una parte hueca. La parte que es hueca es esa parte que estoy señalando en estos momentos. Esa es la parte que es hueca y que tiene un orificio circular que hay que dibujarlo en estas vistas en la parte de acá. Vamos a comenzar dibujando en primera instancia a la vista de perfil. Para ello, como siempre le hemos comentado, usted como observador se coloca en la parte derecha del objeto. Al mirar al mismo, entonces las partes que son visibles del isométrico son todas estas que estoy señalando. Todas estas partes que estoy señalando corresponden a la porción del objeto que son visibles desde una vista de perfil. Vean que en la parte inferior se forma un rectángulo y en la parte superior la porción externa de este arco se tiende visible, se vuelve visible. Entonces hay que dibujar en la proyección de ese arco. Y cuando hablamos de la proyección de ese arco, lo que está sombreado, me refiero a dibujar un rectángulo vertical que es la proyección de todo lo que está sombreado. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta parte de acá. Vamos a comenzar en nuestro punto de origen. A partir del punto I, vamos a dibujar ese rectángulo desde el punto I al punto H, desplazándonos 4 cuadros a la derecha. De esta manera, desde el punto I al punto H, le estamos colocando los nombres a los puntos solamente para explicarle a usted el dibujo de las diferentes formas geométricas, pero vuelvo y repito, como les he dicho en las clases, en las láminas no es necesario hacer esta parte. Desde el punto I al punto F hay que dibujar ese trazo en línea visible
Vean que son dos cuadros en sentido vertical. Así que ahora voy dos cuadros hacia arriba. Luego voy a dibujar el trazo que va desde el punto F hasta este punto. He colocado un nombre, pero que le puedo colocar si deseo. Ese punto que estoy señalando se encuentra a la misma elevación del punto F, solamente que está 3 cuadros a la derecha del punto F. Entonces estoy en el punto F, me muevo 3 cuadros y lo localizo. Cuando estoy en este punto, digamos que ese punto se llama el punto, vamos a llamarlo el punto K. Digamos que ese punto K, a partir de ese punto K yo quiero seguir dibujando lo que es visible, por la porción de este objeto que es visible. Así que voy a dibujar desde el punto K hacia arriba este rectángulo que corresponde a la proyección o más bien a la sombra de todo esto que está seleccionado, que es lo que se ve desde la vista de perfil. Así que tengo que ascender dos cuadros, luego me desplazo un cuadro hacia la derecha y luego desciendo hasta el punto H. De esta manera. Subo dos cuadros, me desplazo hacia la derecha un cuadro y bajo al punto H. Y de esa manera he podido localizar y dibujar los trazos que son visibles en la vista de perfil. Y cuando hablamos de trazos o de tramos visibles, nos referimos a aquellas partes del objeto que se pueden ver gracias a que en ellas y el observador no hay ningún otro objeto que impida la visibilidad o el mismo objeto no está interfiriendo en la visibilidad. Vamos a mencionar también el hecho de que tenemos que dibujar ese tramo oculto que les mencioné al inicio del ejemplo. Ese trazo oculto, vamos a ponerlo de otro color para que ustedes lo puedan ver, corresponde a un vértice que va desde un punto C hasta un punto que no he nombrado y posteriormente asciende hasta el punto E. Todo ese filo es oculto en el isométrico y este pequeño tramo que proviene de del punto también es oculto en el isométrico. Existe la posibilidad de que estos tres tramos, alguno de ellos se vuelva visible en alguna de las tres vistas que estamos dibujando. Si yo estoy o el observador está viendo la vista de perfil, ninguno de estos tres tramos que estoy seleccionando son visibles, son ocultos. Entonces, como son ocultos, hay que dibujarlos con líneas ocultas. Para ello, entonces usted toma su lápiz HB y va a trazar líneas ocultas. Vean lo siguiente. Este tramo horizontal que yo acabo de dibujar es el que parte del punto C hasta este vértice que estoy señalando. Y el pequeño tramo vertical de línea oculta es el que va desde este punto hasta el punto E. Ese tramo que acabo de seleccionar no se ve en la vista de perfil porque su proyección con respecto a la vista de perfil genera un punto. Esa línea oculta, recuerden los criterios para dibujar una línea oculta.
que los hemos estado desarrollando en clases. Aspecto adicional también. Observen que en los isométricos en primera instancia, en ningún isométrico van ustedes a dibujar líneas ocultas. En los isométricos solamente se dibujan líneas visibles. Es decir que estas líneas que yo acabo de colocar aquí, las coloqué de manera temporal para explicarles a ustedes los vértices que se forman y para que entiendan en su totalidad a la geometría de este objeto. Pero realmente no deben colocar ninguna línea oculta en el isométrico, mientras que en las vistas ortogonales sí deben colocarlas. Les iba a comentar lo siguiente, vean que hay un arco que es seleccionado en forma elíptica, hay otro arco que es seleccionado en forma de elipse, acá tengo otro arco en forma de elipse y acá tengo otro arco en forma de elipse. Todos esos arcos en común definen a la porción de objeto que es sólido y a la parte que es hueca, que es esta que estoy señalando. Esto tiene una forma de elipse y la razón por la que esto tiene una forma de elipse es porque no estamos dibujando en sus dimensiones reales a este arco. Al estar rotado en el espacio mediante una proyección isométrica, que posteriormente hablaremos de lo que es una proyección, un dibujo isométrico, entonces la forma como se percibe un arco circular es con una forma de elipse. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usted tenga una vista ortogonal con un arco circular, es decir, un arco de radio constante, al dibujarlo en un isométrico, este se convertirá en un arco con forma de elipse. Independientemente de que acá está dibujado en forma de elipse y de que acá usted lo debe dibujar en forma de círculo o un arco circular, lo que sí es importante para usted es que identifique dónde está el centro de cada uno de esos arcos, porque todos son concéntricos, y localice e identifique cuánto es el valor del radio de cada uno de esos arcos. Vean lo siguiente. Si usted selecciona este arco en la parte frontal y selecciona una línea guía, o si no la tuviera, la traza, que va desde el punto donde inicia el arco al punto donde termina, puede contabilizar que el diámetro de ese arco es igual a 4 cuadros, es decir, que el radio de este arco es equivalente a 2 cuadros. Si usted selecciona el arco más pequeño, entonces se dará cuenta que el radio de este arco es de 1 cuadro. Y que como esta línea que estoy señalando acá, esta línea que une a los arcos elípticos, es paralela a la proyección que se hace de la profundidad del isométrico, entonces eso quiere decir que este arco que está en la parte posterior tiene el mismo radio que el arco de la parte frontal, que en este caso es de 2 cuadros. ¿Por qué les comento esto? Porque usted deberá identificar acá en la vista de perfil no solamente el centro de una circunferencia, sino también los bordes. Estos bordes internos que generan una cavidad, un área hueca dentro de todo este arco sólido, esto debe ser marcado con línea oculta para que el que está interpretando su dibujo pueda darse cuenta de que esto no pertenece a un sólido. Todo esto que estoy señalando es un área hueca. Si habláramos de tratar de localizar el punto central de este arco frontal, entonces estaríamos hablando de que el arco central, el punto donde comienza el punto central de cada uno de estos arcos,
es el punto E, pero de los arcos de la parte frontal. En la parte posterior hay otro punto que si usted lo proyecta un cuadro hacia atrás, hacia la derecha, usted lo puede localizar y también puede encontrar el centro de los arcos en la parte posterior. Esos dos puntos, el punto E y el punto que está justamente detrás de E, son estos dos puntos. Voy a mencionar a continuación. El punto E se encuentra aquí justamente. Vean que desde la vista de perfil, si yo me paro en la vista de perfil, el punto K está delante del punto E. Entonces, aquí van los dos en el mismo punto. ¿Qué debe hacer usted? Usted va a utilizar, a dibujar una pequeña línea visible con una separación del objeto considerable para indicarle al que está viendo su dibujo que en el punto E es el centro de un radio. Lo mismo lo hace para el punto G de esta manera. Vean lo que acabo de hacer. Dos pequeños tramos de líneas. Eso le va a indicar al que está observando o interpretando su dibujo que el punto E y el punto G es el centro de o son el centro de dos o más arcos. Porque no es lo mismo un área hueca con sección cuadrada, un área hueca con sección rectangular, un área hueca con sección semicircular, un área hueca con sección elíptica, y hay muchas formas de áreas huecas. Entonces, para identificarlas, para que el que está interpretando su dibujo pueda entenderlo, se utiliza esto. Entonces usted debe dibujar en línea oculta lo que son los contornos internos de esta área hueca. Vean que el área hueca en la parte superior se encuentra un cuadro por encima de E y como es un radio, entonces en la parte inferior se localizaría un cuadro debajo de E. Si aquí está el punto E, entonces usted debe trazar una línea oculta en la parte superior y una línea oculta en la parte inferior. De esta manera. Vean que lo que yo acabo de hacer es, esas dos líneas ocultas de trazar corresponden a la porción hueca que está en esta zona. Y esas dos líneas ocultas muestran el radio de la parte hueca, que es equivalente a un cuadro, y también muestran el radio del arco externo. De esa manera entonces es que usted lograría dibujar en su totalidad a la vista de perfil. Pasamos al dibujo de la vista vertical. Para proceder a dibujar la vista vertical, entonces tenemos que colocar al observador en la parte frontal del objeto. Al colocar al observador en la parte frontal del objeto, nos vamos a dar cuenta que las porciones visibles de este son esta porción que acabo de señalar y toda la porción
frontal del arco. Toda la porción que es sólida. Ahí está. Todo lo que acabo de seleccionar es visible a partir de la vista vertical. Comenzamos dibujando este elemento que está en la parte delantera o frontal del objeto. Está compuesto por una forma irregular, se podría hablar de dos rectángulos, desde I a J, desde JB, BC, DF, FI. Vemos que desde I a J tiene 4 cuadros, así que vean dónde está el punto I en la vista de perfil. Debo colocar el punto I a la misma altura del punto I en la vista de perfil, porque las vistas se relacionan entre sí, lo vamos a ver posteriormente cuando demos la parte de proyecciones de puntos de una vista a otra vista. Ese punto I, les decía, me desplazo 4 cuadros a la izquierda. Ahí está. Debe ser en línea visible, recuerden eso. Así que corregimos eso. Ahí está. Donde el punto I se encuentra en esta parte y el punto J se encuentra en el otro extremo. Posteriormente, dibujamos desde J a B ascendiendo un cuadro y desde B a C desplazándonos 2 cuadros hacia la derecha. Ascendemos un cuadro y luego nos desplazamos hacia la derecha. Y de esa manera podemos encontrar el punto B y el punto C. Ahí están ambos puntos. Luego dibujo desde C a D y desde D a F. Para dibujar de C a D haciendo un cuadro, desde D a F me desplazo 2 cuadros hacia la derecha. Aquí se encuentra D hasta el punto F que acabo de localizar. Ahí está el punto D y acá está el punto F. Luego solamente es cuestión de unir el punto F con el punto I para terminar de esa manera de dibujar el primer elemento de la vista vertical. Así como lo acabo de hacer. Después de ello, entonces lo que hay que hacer es dibujar la parte posterior que está sombreada para dar la vista vertical, teniendo en cuenta que estos son arcos circulares. Para ello, lo que siempre hay que hacer en primera instancia, como les dije anteriormente, es localizar el centro del arco y encontrar o determinar cuánto es el radio de ese arco. Por ejemplo, el arco externo, que va desde K hasta este punto que estoy señalando, ese arco tiene un centro en el punto E y tiene un radio de 2 cuadros. Observen que el punto E se encuentra detrás del punto D. Eso quiere decir que donde está el punto D en la vista vertical, también se localiza el punto E. Así que vamos a trazar ese arco que tiene centro en E y que tiene un radio de 2 cuadros de la siguiente manera.
Usted se para con su compás en el punto E, mide los dos cuadros y traza su arco, parado en el punto E de esta manera. Observen que el arco solamente llega hasta ese punto. Desde A hasta donde inicia el arco, allí debe trazar un tramo en línea visible desde el punto A. Observe también que el punto A se encuentra justamente detrás del punto B. Por eso lo he colocado acá en el mismo punto. Vamos a dibujar ahora el arco interno, que es el arco que delimita lo que es la porción hueca de ese sólido. Ese arco interno, vean que el centro de él también se encuentra en el punto E y tiene un radio equivalente a un cuadro. Vean la parte peculiar de este arco. Parte en el punto E y su radio es igual a un cuadro. Esta es la parte peculiar de la que les estaba hablando. En la vista de perfil, el arco no se ve completamente circular. Es un arco cuyo volumen o porción hueca es equivalente a 3/4 de una circunferencia. La sección hueca es equivalente a 3/4 de una circunferencia. Pero vean que aquí va un pequeño tramo del objeto que lo que demuestra es que dentro de esa zona hueca no es así. Dentro de la zona hueca es completamente circular. Mientras que visto en una vista vertical da la impresión de que no fuera así. ¿Y cómo usted corrobora que efectivamente la parte hueca es totalmente circular? Bueno, porque acá en la vista de perfil puede ver tanto la porción inferior como la porción superior de la parte hueca. De esa manera terminamos de dibujar lo que es la vista vertical. Posteriormente, entonces vamos a estar dibujando la vista horizontal. En la vista horizontal partimos del hecho de que queremos imaginarnos que estamos observando el objeto desde la parte superior. El observador se encuentra en la parte superior y al hacer eso nos damos cuenta de lo siguiente, que la porción que es visible del objeto es toda esta porción que estoy señalando. Toda esta porción que estoy señalando es totalmente visible. Allí lo podemos ver. Esa porción que es visible desde la parte superior para dibujar la vista horizontal corresponde a dos rectángulos. Un rectángulo desde DEFK y otro rectángulo desde ABC que llega hasta el punto que está en. Y acá arriba tenemos la porción superior de este arco
que sólido, también es visible. Esa porción superior usted va a dibujar es la proyección horizontal de ese arco sombreado. ¿Eso qué quiere decir? Que todo esto que está formando un arco, cuando usted lo ve desde arriba, cuando el observador está localizado en una parte superior, lo que él ve realmente es un rectángulo, así como lo acabo de dibujar. Vamos a comenzar dibujando el rectángulo que va desde F, D, E, K. Aquí está el punto F. Vean, aquí está el punto F. Esta es una línea de proyección que va desde la vista vertical hacia la vista horizontal. Acá se encuentra el punto F en la vista de perfil. Y con la ayuda del eje de Inglete hemos proyectado a partir de la vista vertical y a partir de la vista de perfil. En el punto en el que se unen esas dos proyecciones, y ya esto adelantándonos al siguiente tema, se localiza el punto F. Este método de proyección que les estoy mostrando es el que vamos a continuar utilizando en el siguiente curso y en lo que resta del semestre, porque es el método que se busca enseñarle al estudiante. Es un método que se utiliza mucho en las escuadras. A partir del punto F, proyecto totalmente perpendicular a este eje de bisagra. A partir del punto F, proyecto totalmente paralelo a este eje de bisagra. Cuando intersecta el inglete, entonces trazo otra proyección que sea horizontal y donde se intersectan las dos proyecciones, allí se localiza el punto F. Vamos a hacer lo mismo con el punto K. Si pueden observar, el punto K se encuentra detrás del punto F. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí está el punto F, aquí también puedo colocar el punto K. Entonces la proyección del punto K ya la tengo, que es esta línea que acabo de seleccionar. Y acá en la vista de perfil tengo la proyección del punto K. Cuando intersecta el inglete gira 90 grados y aquí está. En este punto de intersección de las dos proyecciones que se forman se encuentra el punto K. Aquí. Bien. Vamos a localizar el punto E. Vemos que aquí tengo la proyección del punto E a partir de la vista vertical. Acá tengo la proyección del punto E a partir de la vista de perfil. Y donde se unen las dos proyecciones, allí se localiza el punto E, el cual voy a nombrarlo inmediatamente. Me hace falta un punto de ese rectángulo, el punto D. Bien, el punto D es el punto que está justamente al lado del punto F. Aquí lo he dibujado. Esta es la proyección del punto D desde la vista de perfil. Y aquí está la proyección del punto D desde la vista vertical. Y eso me permite encontrar el punto D en la nueva vista que es la vista horizontal. Cuando ya tengo los tres puntos, entonces formo el rectángulo en línea visible. Ahí está. Continuamos dibujando. Ahora vamos a dibujar el rectángulo que se forma entre C, B, A y un punto que se encuentra justamente debajo del punto E. Vean lo siguiente. El rectángulo que quiero dibujar se forma entre C, B, A y un punto que está debajo del punto E.
Comienzo a partir del punto C y me desplazo hacia el punto B. El punto C, observen que está justamente debajo del punto E, es decir, que el punto C se encuentra en este punto y el punto B se encuentra a 2 cuadros a la derecha del punto, perdón, a la izquierda del punto C. Ahí está. Eso me permite a mí localizar el punto B en la vista horizontal. Lo localicé, pero el hecho de haberlo localizarlo me permite a mí verificar. Vean dónde está el punto B. Si yo proyecto hacia abajo, concuerda con el punto B. Eso quiere decir que lo que estoy dibujando es correcto. Si no concordara, entonces tuviera un problema que corregir. El punto A se localiza 3 cuadros detrás del punto B. Así que yo trazo una línea cuya longitud equivale a 3 cuadros detrás hacia atrás del punto B y después verifico. Por ejemplo, proyección del punto A, me voy a la vista vertical, efectivamente concuerda con el punto A. Proyección del punto A, me voy a la vista de perfil y también corresponde con el punto A, solamente que en la vista de perfil no lo había colocado, pero el punto A se localiza en este vértice. Ahí está. Después, esa porción de rectángulo que va desde A hasta justamente debajo del punto E, es cuestión de unirla también con una línea visible. Y lo que me queda a mí por dibujar es este rectángulo que tengo seleccionado, que corresponde a la proyección horizontal de la parte superior de este arco. Es decir, ¿qué es lo que se ve de ese arco si lo miro desde arriba? Se ve como un rectángulo. Y eso tiene un ancho de 1 cuadro y una longitud de 4 cuadros. Véanlo de esta manera. Ahí está. Toda la porción superior del arco, si lo veo desde arriba, se ve como un rectángulo. Pero no hemos terminado. Tenemos que colocar las porciones huecas de este tramo circular hueco del arco, dentro del arco. Para ello tenemos que investigar cuánto es el radio del área hueca y dónde está el punto central. Ya sabemos que el punto central es el punto E y el radio vale 1 cuadro. Así que con líneas ocultas usted va a trazar las líneas que delimitan a la porción hueca de el área circular. De esa manera pudiéramos estar diciendo que hemos terminado nuestro dibujo, pero nos hacen falta dos aspectos importantes para verdaderamente terminar. En primera instancia, tenemos que colocarle aquí al que está interpretando nuestro dibujo que esta porción hueca que tiene líneas ocultas corresponde a una porción circular, es decir, que tenemos que identificar el punto central de la misma. Y lo vamos a hacer con líneas visibles, unos pequeños trazos de línea visible que se hacen en esta zona que estoy señalando. La longitud de este pequeño trazo pudiéramos estar hablando de una longitud de aproximadamente unos
4 milímetros, 5 milímetros. No tiene que ser muy grande. Lo importante es que usted le muestre al que está interpretando su dibujo que corresponde al centro de un área circular. Quedaría de esta manera. Acá en la vista horizontal quedaría de esta manera. Y cuando usted tiene cualquier arco, ya sea para una porción hueca o una porción sólida de un objeto, usted le debe colocar una especie de cruz en el centro, también para mostrar lo que es el punto central. Solamente que aquí tendríamos que hacerlo de esta manera. Solamente para identificar el punto central de su arco. Usted haría esto también con una longitud aproximadamente de unos 4 milímetros. Solamente vuelvo y repito para mostrar que este es el centro del arco hueco y el centro del arco exterior. De esa manera hemos dado por terminada lo que es la explicación del dibujo de las tres vistas ortogonales a partir del conocimiento de las dimensiones de un isométrico que mezcla tramos en línea recta y tramos con arcos de radio constante.